y alcanzar a ver por lo menos dos temas que van relacionados con refrigeración y congelación. Bien, regularmente, vamos a ver, antes de que otra cosa suceda. Ya, ok, ya se grabó, ya se está grabando. Muy bien, entonces vamos a darle. Que dicen que es moli de olla. Entonces, la parte que vamos a ver es conservación de alimentos. Ya lo mencioné y es conservación de... se refiere a diferentes aspectos. Dentro de esos diferentes aspectos, ahorita la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a tener alimento de sobra y en cantidades abundantes, ¿no? Porque por alguna razón pues estamos en una sociedad en donde afortunadamente hay suficientes alimentos. Sin embargo, pensamos en el pasado y en algunos lugares del mundo, no más, inclusive aquí en el país, ¿verdad? En donde la conservación de los alimentos pues no es como la conocemos hoy en día. Esta conservación a veces no se puede llevar a cabo, ¿no? Porque no hay luz, están muy lejos de la civilización o de las zonas urbanas y a veces es difícil conservar los alimentos, sobre todo por el hecho de la cuestiones de luz, ¿sí? Y hace, pues no sé, unos 50 años, nuestro país solamente había energía eléctrica en áreas urbanas y en algunas suburbanas. Pero ciudades muy pequeñas o poblados, villas y cosas de ese tipo con menos de 50,000 habitantes, pues la verdad es que no tenían manera de estar con energía eléctrica, ¿verdad? Ya hoy en día, después de 50 años, ya es muy normal, ¿verdad? Que haya luz en todo el país. Ese es uno de los grandes avances que ha tenido nuestro país, ¿verdad? Como un país en desarrollo. Y va ligado de la conservación de alimentos. Y como vuelvo a insistirlo, afortunadamente tenemos suficientes producción de alimentos, importamos alimentos, pero también exportamos muchos alimentos. Entonces, afortunadamente, vuelvo a insistirlo, no hay problema. Pero aquí la situación es de que cómo conservamos nuestros alimentos, ¿verdad? Porque hay alimentos que son solamente alguna temporada, como las manzanas que solamente se dan en cierta temporada del año, en la temporada de otoño, o como algunas frutas que se dan solamente en estaciones de verano. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todo eso hay que tenerlo en consideración. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente forman parte de nuestro quehacer cotidiano, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a proceder a ver lo que es conservación de alimentos.
Sí están viendo ya la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Conservar los alimentos consiste solamente en bloquear la acción de agentes, ya sean nocivos como microorganismos o propios del alimento como algunas enzimas propias, o algunas veces hay enzimas de los microorganismos que pueden llegar a alterar las características originales del alimento, como aspecto, olor, sabor, textura y algunos otros más aspectos o cuestiones físicas. Estos agentes podrían ser por fuera del alimento o propios del alimento, como lo serían los externos, bacterias, mohos, levaduras, o las enzimas propias de la senescencia. La principal forma de conservar los alimentos es a través de la temperatura. Es un método físico en donde se refrigera, se congela o se congela a una temperatura menor a 20 grados o hasta menor de 150 grados, que se conoce como refrigeración, congelación y ultracongelación. La refrigeración varía de 2 a 8 grados. La congelación regularmente es por debajo de los 0 grados. El promedio, ¿verdad? El estándar es menos 5 a menos 10. Ese es para refrigeradores regularmente comerciales, ¿verdad? Perdón, de casas, ¿no? Pero puede haber refrigeradores de casa que te den hasta menos 20. Son muy raros, pero pues, podría llegar a haber, ¿sí? La mayoría andan entre menos 5, menos 8, ya menos 10 es un refrigerador muy bueno. Y la congelación más allá de esa temperatura ya se considera, o sea, me refiero entre los menos 10, menos 20 es una congelación estándar, pero ya por arriba de los menos 20, ya en temperaturas de menos 35, hasta menos 150, ya se considera una ultracongelación. Nuestros refrigeradores regularmente tienen una temperatura de enfriamiento entre los 2 y los 15 grados centígrados. Pero esa diferencia puede ser de 2 a 8, o de 6 a 10, o de por ahí, en esos rangos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de refrigeradores que enfrían entre los 2 y los 10 grados se podrían considerar como frigoríficos industriales. Y aquellos que enfrían entre los 4 o 6 hasta los 15 grados, tienen ese rango, ¿verdad? De que se van calentando, y luego ya cuando llegan aquí a 15 grados se vuelve a prender el aparato para enfriar. Esos podrían ser considerados como de tipo doméstico, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esto? Es conservar el alimento en corto plazo. Y hay que tener consideración porque la humedad puede llegar a favorecer la proliferación de algunos hongos y bacterias. Entonces hay que atender también entendido que si es cierto que se conservan los alimentos, también puede una refrigeración tener un efecto directamente sobre las poblaciones bacterianas. ¿A qué nos referimos? A que pueden proliferar psicrófilos y inhibir algunos microorganismos que podrían no ser, bueno, que no que podrían, sino que son afectados por la temperatura, o sea, no afecta al 100% de los microorganismos, afecta a la gran mayoría. Además de que las propias actividades de los componentes de los alimentos pues pueden estar afectados, pero los microorganismos en general se disminuyen. Y regularmente los microorganismos patógenos, no estoy diciendo que es un absoluto, estoy diciendo que regularmente muchos de ellos se inhiben en su crecimiento. Sin embargo, hay microorganismos patógenos que crecen en medios de refrigeración. Entonces, ¿esto cómo va sucediendo? Pues como sucede todo cuando baja la temperatura, ¿verdad? La temperatura empieza a descender
y el ritmo y el metabolismo de los microorganismos también comienza a decrecer. Entonces, mientras menor temperatura sea, la actividad del microorganismo también tiende a descender. A nosotros estamos en el frío, ¿y qué nos pasa? Pues nos da por empezar a tener menor actividad y estar en con un estado metabólico más lento. Entonces las temperaturas más frías previenen el crecimiento. Por lo tanto, bajar la temperatura produce efectos a diferentes organismos, diferentes efectos. Una disminución de 10 grados puede tener el crecimiento de unos y retrasar el de otro. O sea, puede haber una diferencia entre poblaciones de microorganismos que estén en el alimento. Aquellos que se ven afectados por la temperatura dejan de crecer y dejan de ser competencia para aquellos que están, que sí permiten, o sea, que sí pueden crecer en alimentos refrigerados. Entonces, en un término general, la refrigeración es una temperatura inferior a la del medio ambiente y es un método que se utiliza para conservar alimentos durante días, cuando muchas semanas, dependiendo del tipo de alimento. Entonces, es una forma de guardar alimento por un tiempo limitado. Sin embargo, puede haber raíces como las papas, bueno, no raíces, sino alimentos como papas, coles, apio, manzanas, huevos, que son muy frecuentemente enfriados y que prolongan la vida por un tiempo adecuado antes de su consumo. Sin embargo, hay otros que son muy susceptibles al enfriamiento. Un plátano se puede enfriar. Sin embargo, si se enfría por debajo de los 13 grados, o sea, 8 o 10 grados, como un refrigerador común, tiende a tener algunos cambios en su textura y en su apariencia. ¿Por qué? Pues porque la temperatura le afecta. La temperatura daña las estructuras del plátano y regularmente cambia de color. Se vuelve más, dicen, ahí lo describen como que es un plátano que se quemó, ¿verdad? Se puso oscuro. Sin embargo, las manzanas, algunas variedades, son el medio principal o adecuado para conservarlo es en enfriamiento. Y también a veces se les agrega a las cámaras de enfriamiento ambientes con gases, como sería CO2. Entonces aquí tenemos una tablita donde podemos darnos una idea de cómo puede ser la conservación de los alimentos. Sin embargo, esto no es muy real, ¿verdad? O sea, nomás para darnos una idea. El pescado fresco o limpio te dura 2 días. Pues sí, eso sí cae en el estándar que tenemos aquí en la ciudad. La carne picada o carne y pescados cocidos. La carne picada, igual que el pescado fresco, se echa a perder fácilmente. La carne y el pescado cocidos te duran un poco más. La carne cruda bien conservada, o sea, se refiere a que tal vez esté en un empaque al vacío, cosas así, pues te dura un poquito más. Sin embargo, hay unos métodos de conservación al vacío que ya hoy en día se utilizan con mucha frecuencia, que es, y sin necesidad de congelar, que es colocar algunos medios dentro del medio, o sea, la carne, ¿verdad? Le ponen una sustancia disque marinadora y esa sustancia permite que la carne se conserve en refrigeración por mucho tiempo. La leche obviamente se echa a perder fácilmente y se abre más
Las verduras cocidas tienden a la tendencia también a descomponerse fácilmente, y los huevos, pues obviamente yo lo único que les puedo comentar con relación a los huevos es que si van a un supermercado, los huevos no están en refrigeración, siempre están a la temperatura ambiente. Obviamente no están en el calor, porque pues ese tipo de supermercados o tiendas están siempre con aires acondicionados. Sin embargo, en algunos lugares los tienen a la temperatura ambiente y se conservan por varios días, o inclusive semanas. Entonces, esa es una de las cualidades de este producto, que no requiere refrigeración. Y normalmente lo que hacemos es refrigerarlo. ¿Por qué? Pues por costumbre. Y obviamente sí prolonga la vida útil del huevo, ¿verdad? Entonces hay que entender que esto está ocasionado porque las bajas temperaturas retardan las reacciones químicas, la acción de las enzimas, y se retrasan o inhiben el crecimiento y actividades de los microorganismos. Cuanto más baja sea la temperatura, más lentas serán las reacciones. Entonces, el fundamento es el que sigue, ¿verdad? Como conservación, la refrigeración reduce la velocidad del crecimiento de los microorganismos termófilos y muchos mesófilos. En cambio, los de tipo psicótrofo pueden multiplicarse a un rango menor, pero se pueden multiplicar. ¿Qué pasa con las bacterias que son patógenas? Bueno, los patógenos son microorganismos muy particulares. Afortunadamente no son microorganismos que se encuentren de forma mayoritaria en los alimentos, más bien al contrario, son pocas cantidades. Pero la mayoría de ellos son incapaces de multiplicarse por debajo de los 8 grados centígrados, aunque para poder asegurar la no multiplicación de estos microorganismos siempre es más adecuado enfriar los alimentos por debajo de 4 grados centígrados. Embargo, no es limitante, porque vuelvo a insistirlo, hay alimentos que pueden estar contaminados con bacterias patógenas como Listeria, Yersinia, que sí siguen con un metabolismo, o sea, se baja su metabolismo y disminuyen su nivel de multiplicación, pero se siguen multiplicando. Entonces aquí hay que recordar que hay microorganismos que son patógenos y otros que no. Todos los microorganismos que no son patógenos, pues normalmente alteran los alimentos. Y entre los patógenos y los que alteran el alimento puede haber una competencia por el espacio y por los nutrientes. Y esto ocasiona que al estar refrigerados puede haber una alternancia entre patógenos y entre microorganismos de alteración. Y cuando se rompen las cadenas de frío, simplemente se mueven todos estos, empieza a haber proliferación y es un alimento que se echa a perder fácilmente. Entonces, los signos cualquier signo de alteración en un alimento se va a dar la idea de que algún microorganismo está involucrado. Si es un alimento que está en refrigeración y empieza a cambiar sus características organolépticas, eso significa que es un alimento que ya está en descomposición, por lo cual regularmente suelen ser alimentos seguros. O sea, ¿a qué me refiero? A que si un alimento huele mal y está echado a perder, nadie se lo va a comer. Aun y cuando tenga que no esté alterado por patógenos. Entonces, alteración de tipo de alimento, pues obviamente depende del tipo de alimento, la alteración, o lo que es mismo el tiempo que va a durar el alimento refrigerado. Para cada alimento es muy variable. Regularmente los carnes frescas y el pescado es el que menos tiempo dura en refrigeración. Y esto, si consideramos que es
un producto que vive regularmente a una temperatura, un alimento un animal que vive a temperaturas menores a las ambientales, pues todas las enzimas están adaptadas a bajas temperaturas, por lo que el refrigerarlos pues no puede ser total la inhibición de esas enzimas y de que no se eche a perder. ¿Sí? Con respecto a otros alimentos crudos, la mejora en días de la vida comercial de los alimentos refrigerados va a depender de la contaminación del producto. Si esta es baja y el alimento es de buena calidad, seguirán resultados óptimos. Ok, siguen llegando. Vamos a ver. Muy bien. Sin embargo, el alimento que es de mala calidad, pues obviamente se va a contaminar fácil y va a durar poco en refrigeración. Cuando los productos se cocen, hay que recordar que esto reduce significativamente la carga de alimentos, perdón, de bacterias, y la refrigeración pues va a ser más efectiva, ¿verdad? Microorganismos que afectan alimentos en refrigeración, estos son microorganismos que pueden alterar los alimentos y son capaces de crecer entre los 0 a 7 grados centígrados, y si los dejas crecer, pues en 7 a 10 días ya hay colonias visibles. Son los microorganismos psicrótrofos. También hay algunos que pueden crecer a temperaturas inferiores, como los euripsicrótrofos y estenopsicrótrofos, y entre ellos se encuentra Listeria monocytogenes. Esta es una tabla de un microorganismo regularmente que afectan algún tipo de alimento y los géneros que están reportados en la literatura. Sin embargo, yo aquí siempre hago la misma observación. Son, por ejemplo, en el caso de las carnes frescas, aves y mariscos, Acinetobacter, Aeromonas, Pseudomonas, Corynebacterium. Son bacterias que afectan directamente este tipo de alimentos. Entonces, eso es lo que reporta la literatura. Pero en cada parte del planeta, ¿verdad? Pues pueden estar involucrados otros microorganismos diferentes. Por lo tanto, hay que tomarlos en consideración, ¿verdad? Y no cerrarse a de que pues eso es lo que me dijeron en clase, pues eso es lo que no. Esto varía mucho, ¿verdad? Son unos ejemplos para que tengan una idea. No es absoluto. Esto inclusive puede llegar a cambiar el día de mañana. Pero sí, muchos de ellos sí es frecuente encontrarlos bajo esta premisa de que son alimentos que son microorganismos que pueden afectar a los alimentos. Entonces hay que entender que la refrigeración
Si se controla adecuadamente, evita el crecimiento de muchos microorganismos, incluyendo los patógenos que están en alimentos. Y algunos ejemplos de microorganismos que están en el interior de los alimentos son Otrix, Lactobacillus, Bacillus, Pseudomonas, Clostridium, Yersinia, Listeria, Acromobacter, Flavobacterium, Micrococcus y Alcalígenes, así como levaduras del tipo Torulopsis y especies de mohos de los géneros Penicillium, Perosporum y Thamnidium. Entonces, la listeria, pues ya sabemos, es muy conocida, ¿verdad? Es un microorganismo que puede llegar a crecer en temperaturas de refrigeración. Y el otro ejemplo es la shigella, que aparte de puede crecer en refrigeración, también es muy resistente a exposiciones con factores físicos y químicos, como la congelación y la refrigeración. Y la Yersinia teculocolítica, que es prácticamente para alimentos preparados y en base a leche. Entre los mohos podemos encontrar especies de Cladosporium y Sporotrichum, que crecen en los alimentos a una temperatura de menos 6.7 para arriba, o el Penicillium y Monilia, que crecen a menos 4. Regularmente, cualquier temperatura de cocción elimina a la mayoría de los microorganismos. Sin embargo, hay reportes que algunos virus no se pueden matar por refrigeración o congelación. Y hay algunos que sí se inactivan. Entonces, dentro de la refrigeración tenemos que controlar la temperatura. El estar abriendo y cerrando los refrigeradores ocasiona aumento de temperatura dentro de la cámara de refrigeración. Otro de los aspectos que pueden ser importantes para que el alimento se conserve en forma adecuada es el ambiente. Si es un ambiente rico en oxígeno, acelera la maduración. Si es un ambiente bajo en oxígeno y rico en CO2, retrasa las maduraciones. Pero también acuérdense que va asociado a la proliferación de microorganismos. En el caso de la presencia del oxígeno, pues van a proliferar los aerobios. Y en el caso de la presencia de dióxido de carbono, van a proliferar los anaerobios. Congelación. La congelación fue utilizada comercialmente hasta 1942. Conserva alimentos impidiendo la multiplicación de microorganismos. Los alimentos pueden permanecer en congelador de 3 a 12 meses sin que su calidad se vea afectada. Siempre platico la misma anécdota de que en una ocasión fuimos a pescar a un lugar y me traje un pez de una curvina de 3,5 kilos. No, de 4 kilos, 3,800. Y pues era una muy grande, ¿verdad? Y pues dije, la voy a guardar por una ocasión especial. Total, la saqué para el cumpleaños de un amigo, para hacerlas en las brasas, etcétera, etcétera. Y cuando hice cuentas de la fecha de que había metido yo ese pescado al congelador, pues tenía más de 2 años en congelación. Y la realidad es de que todos comimos, bueno, yo no comí, pero todos los que comieron, pues todos, ninguno de ellos enfermó y la textura y el sabor, según lo que me dicen del pescado, ¿verdad? Pues estaban en buenas condiciones. Eso significa que se conservó durante un par de años por lo menos. Y también en alguna ocasión un amigo compró un lote completo de carne de borrego y tratando de venderla, ¿verdad? Pues batallaba porque eran
pues, obviamente carne que no es muy bien consumida aquí en el estado. Sin embargo, pues la puso a un precio más accesible y ya fue como se vendió. Entonces él platicaba que le había comprado a una persona que muy barata, muy baja, o sea, casi regalada la carne, con tal de la idea de que no se echara a perder, porque era carne que estaba en buenas condiciones. Y eso obedece a que la trataron de vender a Estados Unidos, era una carne que era proveniente de Australia. Allá sí se consume mucho el borrego y en algunas partes de Estados Unidos también. De hecho, en México también, pero en ciertas zonas y bajo ciertas condiciones. En fin, el producto llegó a Monterrey, ¿verdad? Y ya tenía, pues imagínense, en barco desde Australia, pues, te lleva un chorro de tiempo. No sé cuánto lleve, pero lleva tal vez un mes, ¿verdad? Una semana, semanas, meses, no sé. Y el alimento venía en congelación. Llegan a Estados Unidos, en Estados Unidos por una razón que desconozco, no consumen el producto y obviamente pues les sale más barato venderlo aquí o rematarlo que regresar el barco con toda la carne, ¿verdad? Porque pues el costo de mantenerlo refrigerado, pues el mantenerlo refrigerado tiene un costo, ¿no? Finalmente aquí vendieron unas partes y esta persona me vendió un poco de carne, eran unas chuletas, y las pusimos al asador y bien ricas, o sea, no tenía nada. Y él tenía como 6 meses con las chuletas en congelación, más aparte la otra persona ya tenía como un año y fracción con las chuletas que no podía vender. Entonces son ejemplos de lo que puede llegar a durar un alimento en congelación. Lo tradicional es que no dure más de un año, o por lo menos es lo que se pide. Y otro de los aspectos es de que también dependiendo cómo esté empaquetado, puede ser más tiempo. Si está empaquetado con un tipo de empaque que es plástico grueso, ¿verdad? Bien sellado, al vacío, puede ser que dure más tiempo. Entonces es un método muy adecuado para conservar alimentos a largo plazo, inhibe totalmente el crecimiento microbiano, mantiene las condiciones organolépticas nutritivas en los alimentos, eso es cierto. Solamente hay un poco de deshidratación y retarda la acción de las enzimas de los alimentos por tiempo limitado cuando se hace menos servicio. Entonces el fundamento es que hay que someter los alimentos a temperaturas inferiores a las necesarias para las necesarias de mantenimiento para congelar la mayor parte posible del agua que contiene. Así que tener la vida orgánica, ya que se enfría el alimento hasta los menos 20 grados. A los menos 10 grados los mohos y las levaduras apenas se pueden llegar a reproducir y algunas bacterias apenas pueden multiplicarse, pero no causan daños. Los tipos de congelación son por aire forzado o por contacto y por inmersión. El aire forzado es donde hay una ventilación de aire seco, pero frío, y va extrayendo la temperatura del producto a enfriar, lo va enfriando, y luego finalmente hasta que lo congela, ¿verdad? Y la otra es por contacto, ¿verdad? Se ponen las superficies en contacto y dentro de una cámara, ¿verdad? Y el aire que está ahí en esa cámara sirve como medio como vehículo para que la temperatura se vaya perdiendo. Y el criogénico, que eso no es otra cosa más que una inmersión en líquidos o por la presencia de dióxido de carbono. La presencia de dióxido de carbono son tabletas o cosas así que al contacto congelan. En los procesos de congelación, bueno, pues hay de conservación rápida y conservación lenta. Aquí estamos viendo el ejemplo de la criogénesis, en donde se vacía un líquido sobre una superficie y ya después se mete el alimento en nitrógeno y se congela rápido.
o la congelación lenta, que es en aparatos, como el congelador que está aquí abajo. La congelación lenta se refiere a la congelación en aire circulante. La temperatura que se llega a alcanzar es hasta de -30, variando entre -15 y -29. La congelación tiene lugar entre 3 a 12 horas y puede producir cambios en la textura y el valor. En esta imagen vemos un alimento que son chícharos en un envase que es al vacío y plástico. Y eso es lo que les comentaba. Ahí pueden ser conservados durante mucho tiempo los alimentos. La congelación rápida es un proceso en el que el producto se va a congelar a razón de 0.3 centímetros por minuto o más rápido. Y el tiempo estimado es menor a 90 minutos, dependiendo de las características del alimento. Y esto permite que se conserven las características nutritivas y organolépticas del alimento. Entonces, ¿qué pasa cuando se congela en una forma rápida? Bueno, pues se forman cristales de hielo pequeños, se bloquea o se suprime el metabolismo de los microorganismos, hay una adaptación gradual de ellos y hay un choque térmico. Y cuando la congelación es lenta, se presentan los cristales de hielo más grandes, se interrumpe la reacción metabólica, pero le permite una adaptación gradual y no hay un efecto de choque. Una de las consecuencias de congelar el alimento es la pérdida de agua y esto lleva por consecuencia la concentración de solutos en los espacios líquidos de los alimentos. Y esto ocasiona que haya variaciones en la concentración y velocidad de las reacciones, en donde el pH se ve afectado, la fuerza iónica se ve afectado, la presión osmótica, la presión de vapor, el coeficiente de redox, la tensión superficial, disminución del punto de congelación y aumenta la viscosidad debido a los coloides. La industria de alimentación ha desarrollado técnicas de congelación para una gran variedad de alimentos. Hay alimentos, obviamente, que no resisten la congelación. Verduras para ensaladas, champiñones, bayas no resisten la congelación. Y alimentos que tienen unas cantidades importantes de grasas tienden a cortarse cuando se congelan. ¿Qué pasa con los microorganismos? Los microorganismos pueden llegar a sobrevivir, sin embargo, no todos llegan a sobrevivir. Y hay una producción de un ambiente favorable para el deterioro microbiano. Características de microorganismos psicrótrofos y psicrófilos. Hay un aumento de ácidos grasos, de restos de ácidos grasos no saturados. Los psicrótrofos sintetizan lípidos y fosfolípidos neutros. Síntesis de una gran cantidad de polisacáridos, producción de destroza extracelular, dextranosacarasa, es inactivada a temperaturas superiores a los 30 grados. Bacterias como Lactonostodos, Pediococcus y Lactobacillus son afectados. Ejemplos de producción de viscosidad en la leche y en la miga del pan, el típico aspecto de las carnes alteradas a baja temperatura, formación de mucosidades que son típicas en la alteración bacteriana en las salchichas y las carnes de aves frescas, así como la carne picada de vaca. Esa viscosidad que van adquiriendo. Se pueden favorecer la producción de pigmentos reservado a microorganismos que sintetizan pigmentos fenacínicos y pigmentos carotenoides. Ejemplos, las Serratia marcescens y el pigmentos prodigiosina. Utilizan de modo distinto los sustratos, fermentación de azúcares, producen al mismo tiempo ácido y gas,
y un sistema de la hidrogenasa fórmica sensible a la temperatura. Las bacterias que alteran la carne de vaca licúan la gelatina y utilizan las proteínas bovinas hidrosolubles a más masas a 5 grados que a 30 grados. Esta ya la habíamos visto, ¿verdad? Esta misma. El fecal es utilizado como índice de contaminación fecal en alimentos congelados. Especies de Cladosporium sporotrichum crecen en los alimentos a una temperatura de menos 6 grados y especies de Penicillium y Molia crecen a menos 4. Se han señalado casos de bacterias y levaduras que han crecido a temperaturas de menos 5 grados en la superficie de carnes. Bacterias que se desarrollan a menos 10 grados centígrados en la superficie de carnes curadas, a menos 11 grados centígrados en la superficie del pescado y de menos 12.2 en la superficie de hortalizas. Mohos que han crecido a temperaturas de menos 7.8 en la superficie de carnes y de hortalizas. La ultracongelación es una congelación muy baja temperatura y muy rápida. Se hace a menos 40, puede haber también con corrientes de aire o con contacto en planchas o por inmersión en líquidos congelantes. Esta congelación de alimentos en general debe ser lo más rápida posible para que el daño en los tejidos sea lo menor posible. Un método muy utilizado cuando se emplean grandes cantidades de alimento, pues es muy efectivo. Su gran inconveniente es que se necesita mucha energía. Solo deben someterse a este proceso alimentos en perfecto estado. Se conservan en las cámaras de congelación a unos menos 18 a menos 20. Ya los congelamos, ahora vamos a descongelarlos. La descongelación consiste en someter los alimentos congelados a procedimientos adecuados que permitan que su temperatura sea en todos sus puntos superior a la de congelación. Las carnes deben descongelarse lentamente y en cámara fresca y seca a menos 0 grados centígrados. Frutas y pollo a temperatura ambiente. Ahí hay regularmente pérdidas de nutrientes. Pescados y carnes a 4 grados centígrados durante 8 horas y no hay pérdidas. Es de gran importancia la supervivencia de los microorganismos que han sido congelados porque se ven afectados. La congelación y descongelación sucesivas destruyen las bacterias por quebrantar las envolturas celulares. Asimismo, cuando más rápida es la descongelación, tanto mayor es el número de bacterias que sobreviven. La descongelación es intrínsecamente más lenta que la congelación. ¿Qué problemas nos pueden acompañar a la congelación de muestras y alimentos? Bueno, la descongelación es intrínsecamente más lenta que la congelación cuando se realizan bajo diferentes temperaturas. La diferencia de la temperatura máxima que se puede tolerar durante la descongelación es mucho menor que la que se puede tolerar durante la congelación. La pauta tiempo-temperatura típica de las congelaciones es virtualmente más nociva que la correspondiente a la congelación, proporcionando de este modo una considerable oportunidad para que se tengan para la formación de nuevos cristales de hielo e incluso el crecimiento microbiano es extremadamente lento. Normalmente los microorganismos no mueren como consecuencia de la congelación, sino más bien durante la descongelación. Capacidad de cada microorganismo para sobrevivir a la deshidratación o a la causa de la congelación. El pequeño tamaño de las células bacterianas les permite soportar la deshidratación por causas de la congelación. Y las bacterias no se congelan en absoluto, sino que simplemente se desecan. La mayoría de los fabricantes de alimentos congelados aconsejan no volver a comer los alimentos una vez que han sido descongelados. Los alimentos descongelados a partir del estado de congelados se alteran con mayor rapidez que los alimentos frescos similares.
Hay modificaciones de la textura en la congelación que favorecen la invasión de los microorganismos en la superficie a las partes más profundas y facilitan la alteración del alimento. Se produce una condensación de sustancias hidrosolubles como aminoácidos, sales minerales, vitaminas del grupo B y otros nutrientes. La congelación destruye muchos microorganismos termófilos y mesófilos, y es comprensible que un mayor número de microorganismos psicrófilos en la superficie de los alimentos congelados pueda alterarlos con más rapidez. Obviamente va a depender del número de factores tales como el tipo de congelación, el número y tipo relativos de microorganismos en el alimento antes de ser congelado y la temperatura a la cual se deja descongelar el alimento. Si bien no es recomendable por los efectos tóxicos que existen en la congelación y la descongelación, también hay liberación de enzimas lisosómicas integradas por catepsinas, nucleasas, fosfatasas, glucosidasas y otros. Todo esto degrada macromoléculas y de este modo se pueden convertir en más disponibles. Con eso terminamos la primera sesión. Obviamente se los voy a pasar para que lo tengan ahí como referencia en lo que es la clase. Bien. Hasta aquí, ¿alguna duda? Ya no se me están durmiendo o si se están bien dormidos. Todo bien, profe. Ok. Me voy a ir más rapidín y probablemente hagamos más rápido. Los enlatados, es conservación de alimentos por... caray, esta no era. A ver. Esta. Creo que esta son. Ahora sí. Control por lavado y esterilización, eliminación física y aplicación de calor. Esto, como ya lo vi. Muy bien, lavado y esterilizado, eliminación física de... caray. Para conservar los microorganismos también, pero para conservar los alimentos se utilizan también otros aspectos físicos. Estos son el lavado y la esterilización. Y también se puede utilizar calor, ¿sí? Ya hablamos del frío, ahora vamos a hablar de calor y vamos a hablar de un método físico para eliminar microorganismos o controlar tratar de conservar los alimentos.
Entonces, la eliminación física permite eliminar parcialmente los microorganismos que hayan y se usan alimentos regularmente crudos. Y lo más usado es la centrifugación. El problema con la centrifugación, bueno, no es problema, sino lo limitante de la centrifugación es que solamente se puede utilizar en sólidos, en líquidos, o algunos líquidos que tienen algunas fracciones sólidas, en fin, pero líquidos. Y esto permite la eliminación de partículas en suspensión indeseables y se basa en una fuerza centrífuga. La finalidad de esto no es el eliminar los microorganismos, sino separarlos. Entonces se forman diferentes capas y en esas capas se van eliminando y de esa manera puedes eliminar hasta el 90% de esporas, bacilos grandes, levaduras y mohos. Hay centrífugas de sedimentación, hay centrífugas de filtración, que es otro método, ¿verdad? Normalmente donde utilizas este tipo de metodologías, ya lo habíamos hablado con la bueno, en la industria láctea, ¿sí? Bactofugación se llama. En las industrias de jugos naturales y de cervezas, industrias de refinamientos de aceites vegetales, que es donde tiene mayor aplicación, porque los aceites no se pueden calentar. Igual que las cervezas se calientan, de hecho son calientes y luego se enfrían y cuando se envasan en frío. O sea, la cerveza cuando sale ya de las cervezas comerciales salen frías. Ya después toman temperatura ambiente y ahí se conservan. También en algunas industrias refinadoras de azúcar, que son las melazas, y las desventajas, que puede llegar a haber contaminación en el ambiente y que los residuos sólidos, líquidos y emanaciones de gases tóxicos que se desprenden de este tipo de fenómeno, de proceso. Filtración, esta es el otro método. Se utiliza también, puede utilizar fuerza centrífuga, es específico para líquidos, se eliminan partículas sólidas y microorganismos y le da ese aspecto brillante y transparente a las soluciones. Es una separación física de microorganismos presentes en un medio líquido o gaseoso mediante el paso de las sustancias a través de un poro. Los poros son de 8.8 a 0.2 micras. Hay tipos de filtros profundos y hay filtros de membrana. Hay filtración en profundidad y filtración superficial. ¿Cuál es la ventaja de la filtración? Que se evita el calentamiento. Conserva el sabor y los nutrientes y no modifican las características del producto. Por eso les comentaba que es muy frecuentemente utilizado en la industria de los aceites comestibles. También hay una ultrafiltración. Primero se filtra y luego después se pasa a ultrafiltrar. En esa ultrafiltración, primero se separan las partículas grandes en el rango normal y ya después se separan las levaduras, bacterias, mohos. También este es otro de los detalles. Para eliminar microorganismos, pero no solamente en los alimentos, sino para eliminarlos en las áreas en donde se preparan los alimentos o se procesan los alimentos. Esto es bien importante porque las instalaciones donde se procesan los alimentos suelen ser
las principales áreas de contaminación. Entonces tienes que lavar muy bien las instalaciones. ¿Para qué? Pues para quitar la basura visible y sobre todo la invisible. Y utilizar el entorno, limpiar el entorno del área, ¿no? En algunas áreas se utiliza solamente agua, pero tiene que ser aumentada esa eficacia cuando el agua es caliente, cuando se utilizan agentes químicos, detergentes, y esto para romper las partículas coloidales, miceliales de grasas. Y normalmente para esto se utiliza el agua caliente, pero con alguna forma de energía, o sea, la aspersión, ya sea fregado o un flujo turbulento. La capacidad de un agente limpiador para eliminar la suciedad de las superficies depende la eficiencia para emulsificar lípidos, disolver las proteínas, suavizar o formar suspensiones de carbohidratos y minerales. Las características de los detergentes deben de ser no corrosivos, seguros, fáciles de enjuagar. Eso es muy importante porque a veces quedan residuos en las superficies o en los rincones y se vuelven problemáticos. Hay desaniónicos, catónicos y no aniónicos. Los detergentes se atribuye al segmento hidrófobo de la médula de la capacidad del detergente para eliminar suciedad de una superficie. Los detergentes forman micelas cuyos segmentos polares sobresalen del agua. La cantidad de detergente por volumen a la que empieza a formar micelas se le llama concentración crítica de micelización. Se utilizan detergentes a concentraciones superiores a su CMC, por lo general 800 a 900 partes por millón, aunque se pueden usar hasta 1000 a 3000 partes por millón. Algunos microorganismos logran crecer en ciertas soluciones de detergentes, de modo que es preferible usarlas recién preparadas y no más de 48 horas. Eso es para las consideraciones de el uso de esta parte en Luego nos queda el recorte. El recorte es cuando un alimento tiene alguna parte que está más deteriorada, puede estar magullada, descompuestas, y así se eliminan estas áreas que pueden estar más contaminadas por microorganismos. Esto es muy frecuente en industrias. Se aplican para eliminar manchas fecales
brotes raros, abscesos o pequeñas áreas que están infectadas en cadáveres de animales y aves empleadas para el alimento. Ejemplos: el repollo fermentado se recortan las hojas exteriores de la col, los quesos fuertes, embutidos fermentados, pan y algunos productos de pH bajos. Se cortan partes con brotes visibles de mohos y no hay ningún problema. Esto es vuelvo a insistirlo, en áreas industrializadas se retira lo que es lo que está echado a perder y lo demás se procesa, ¿verdad? Muchos purés de tomates, cosas de ese tipo. Las papillas originalmente así era como se empezaron a procesar para evitar que se desperdiciara el alimento cuando no había mucho. En fin, pero ¿cuáles son las desventajas? Si uno de los aspectos, ¿verdad? Pues si lo que está creciendo es un moho y es una cepa productora de microtoxinas o un hongo que produce micotoxinas, el recorte no asegura que se eliminen las sustancias tóxicas del alimento, por lo tanto se debe desechar. Pero si es así, bueno, pues entonces puede ser utilizado. Sin embargo, tiene la ventaja de que se permite aprovechar el alimento y se elimina solo aquello que no sirve, y la desventaja es de que no siempre eliminas la totalidad de los microorganismos presentes en ese alimento. Otra forma de eliminar microorganismos buscando la conservación de los alimentos es el lavado. Frutas, verduras son lavadas con regularidad para bajar su temperatura y quitarles la tierra. De hecho, ustedes si van al mercado, van y buscan, por ejemplo, papa, y la papa tienen de diferentes grados que le llaman grados de calidad. No es otra cosa más que están lavadas o no lavadas y del tamaño y cosas de esas condiciones. Entonces hay una que viene sin lavar, que es mucho más barata, pero es una papa que viene totalmente con tierra, viene con mucha suciedad. Entonces, pues es una papa buena, pero tienes que obviamente lavarla. Y regularmente ya vienen con algunas partes ya empezando a echarse a perder, ¿sí? Este lavado elimina microorganismos del suelo que llegaron a contaminar el alimento, todas las materias fecales, en el caso de los huevos, ¿verdad? En el caso de los pavos y pollos, ya después de que son desplumados, ¿verdad? Se lavan en sus soluciones, en donde no nada más es agua caliente, sino también se cambian a soluciones de agua fría, y con eso se busca reducir la carga microbiana. Sin embargo, esto también puede ser un problema, porque si no estás constantemente cambiando las soluciones de lavado, lo que estás ocasionando es que en lugar de lavarlos y que queden limpios, ¿verdad? Pues a lo mejor quedan limpios por fuera, pero la proliferación de bacterias te puedes llegar a contaminar más de lo que estás tratando de eliminar. Entonces, algunos productos cárnicos, ¿verdad?, se lavan con máquinas automáticas de alta presión para lograr que la eliminación sea efectiva de las superficies de los alimentos. Y se ha utilizado agua caliente, vapor, agua ionizada, ácido acético, propiónico, láctico, tripolifosfatos, bacteriocinas y todo eso para eliminar bacterias como listerias, escherichias, campylobacter, salmonella. Y sin embargo, no siempre se obtienen los mismos resultados. Ya cuando aplicas calor, estás hablando de una metodología de lo que es la esterilización, el pasteurizado, el enlatado y el calentamiento en microondas.
La esterilización, bueno, pues es un proceso en donde consiste en impedir que los microorganismos tengan acceso, y con esto tienes una disminución de las enfermedades. Hay máquinas esterilizadoras para alimentos, no es otra cosa más que se cocinan a vapor y presión. Y tienes que tomar en cuenta que todos los alimentos que van a ser procesados de esa manera tienen que estar en buena calidad, o sea, que tienen buenas condiciones organolépticas, que tengas una máquina y una planta adecuada, sobre todo la calidad del agua y el equipo que tengas y la forma en la que los vas a lavar. Y también hay una esterilización por medios físicos, que es con agua caliente, el vapor, el aire caliente y con rayos ultravioleta. Y esto es para que limpies todos los equipos que vas a utilizar para el procesamiento de alimentos. Los medios químicos, pues son, ya los hemos hablado de ellos, que no sean tóxicos, no sean corrosivos, que no afecten la calidad del alimento, fácil de uso y lavado, que sean estables y que tengan una rentabilidad económica. Y estos tienen que ser eficientes para la eliminación de los microorganismos. Tiene que haber tiempo de exposición, temperatura, concentración, pH, carga, tipo de microorganismos, información de biofilms y la dureza del agua. Estos son aspectos o factores que pueden llegar a afectar la presencia o ausencia en las instalaciones de los microorganismos. Agentes esterilizadores con cloro, bueno, pues son eficaces, pero tienden a ser corrosivos con metales. También pueden afectar algunos alimentos y no tienen un buen efecto cuando el agua es muy dura. Los iodóforos son muy eficaces para eliminar microorganismos, sin embargo tienden a oxidar los grupos SH y son muy costosos y no afectan a las esporas ni virus. Compuestos de amonio cuaternario, todo esto es acuérdense que es para la eliminación de la limpieza de instalaciones. Pues son buenos para gram positivos, hongos, bacterias, pero tienen que estar en altas concentraciones para que puedan funcionar. Y eso los hace ser caros, ¿sí? Finalmente, la pasteurización, de la que ya hemos hablado. En el segundo parcial ya se vio alimentos con alto nivel de calor, ya, y el enlatado finalmente. El señor Nicolás Appert desarrolló en 1810 una forma de conservar los alimentos dentro de una lata, pero primero lo hizo en un tarro de cristal, el cual lo hacía un vacío y eso ayudaba a que se conservaran los alimentos. Hoy en día las latas son fabricadas de diferentes metales y tienen un recubrimiento especial. Algunas están soldadas con estaño y la funcionalidad es la conservación de alimentos, que de hecho hay alimentos. Hace algunos ayeres, ¿verdad? Le regalaron a un familiar mío unas latas de esas que vienen en canastas, así con diferentes quesos y cosas así, alimentos diferentes, diversos, angulas y un montón de alimentos ahí diversos, ¿no? Como supuestamente aperitivos o manjares, ¿no? Y ahí se quedaron guardadas en una alacena.
después de unos 5 o 6 años, no recuerdo, una cantidad de tiempo importante, alguien se le ocurrió sacarlos, ¿verdad? Y dijo, ay, mira, aquí están estos en latas con, había unos con angulas y otros con un paté y así. Entonces, pues simplemente lo abrió y lo empezó a comer, a consumir. Y a mí se me ocurrió revisar la fecha de caducidad y tenían 3 años de haberse caducado. Entonces no le quise decir nada, ¿verdad? Pero sabía que no había ningún problema. Finalmente él, pues, la persona que se los comió se dio cuenta que había revisado la fecha de caducidad, o alguien comentó que tenían muchos años ahí guardados, ¿verdad? Y revisó la fecha de caducidad y inmediatamente dijo, pues ya están caducados, ¿verdad? Sin embargo, la conservación del alimento fue efectiva. Eso no significa que que podamos comer alimentos enlatados, caducados, sino es nada más un ejemplo de que hay algunos enlatados que pueden conservarse más tiempo de lo que se establece dependiendo el tipo de alimento y la forma en la que está preparado. Alimentos, obviamente latas que están golpeadas, latas que han perdido forma y todo eso no es recomendable el consumo. Aquí tenemos una vista de un diagrama de flujo de cómo se hacen la forma de enlatar. Y finalmente lo que es el calentamiento en microondas. Las moléculas de agua vibran cuando se absorben la energía del microondas y la fricción entre las moléculas resulta en el calentamiento que cocina el alimento. En la industria, la aplicación de microondas sirve para calentar, hornear, cocinar, secar las pastas, temperar, pasteurizar y esterilizar. Y es todo un proceso y toda una industria. Entonces está poco utilizada, se utiliza básicamente en cocina, a nivel de hogar. Y no es tan frecuentemente utilizada para otras áreas. Ahora sí, vamos a ver lo que es el implementos por aplicación de calor. Vamos a repetir escaldado, esterilización y los enlatados. ¿A qué se considera una temperatura alta? Pues a cualquier temperatura que esté superior a la del medio ambiente. Eso se refiere a calor. Todos los microorganismos son susceptibles en distinto grado a la acción del calor. ¿Qué problemas hay con el calor? Que ocasiona que las proteínas se degraden, puede haber fusión y desorganización de las membranas y hay procesos oxidantes irreversibles en los microorganismos. Pero esto afecta no solamente a los microorganismos, sino también a los alimentos. Hay un calor húmedo, o sea, con vapor, produce desnaturalización y coagulación de las proteínas. ¿Qué ventajas tiene el calor húmedo? Que es rápido, o sea, se calienta en forma rápida, tiene un alto poder de penetración, destruye bacterias y esporas en un corto tiempo y no deja residuos tóxicos. Hay un poco deterioro del material expuesto y es económico. Por eso dicen come verduras al vapor. Desventajas, pues que no permite esterilizar soluciones que formen emulsiones con el agua. Es corrosivo por el efecto del agua. También tiene un costo, ¿verdad? Porque el estar calentando genera un costo. Y cuando se habla del calor seco, o sea, el calor que se está ocasionando por la presencia de una fuente de calor, tiende a deshidratar
Es excelente porque no afecta a metales e instrumentos, permite la esterilización de sustancias viscosas y desventaja es de que requiere un mayor tiempo con respecto al color húmedo debido a la baja penetración del calor y no se utiliza en agentes volátiles y en polvo. El escaldado o blanqueo es un proceso que se utiliza para conservar frutas y hortalizas o algunos que van a ser pasteurizados, jugos y pulpas. Se realiza con equipos especiales conectados con redes de vapores, se aplican temperaturas elevadas y es un proceso de entre esterilización y cocción. Procedimiento y utilidad del escaldado, pues se sumerge el producto en un baño de agua hirviendo en una atmósfera de vapor a alta temperatura. Tiene que verse, esto sirve para acondicionar el producto, para ablandarlo, para obtener mejor llenado en los envases, inactiva enzimas, microorganismos deteriorantes, causantes del mal olor, mal sabor y fallas en el color natural del producto. La esterilización, que ya lo vimos. Ventajas, desventajas de pasteurización. Y esto es algo que no agregué en la anterior. Método de conservación aplicado a cualquier producto provisto de envases, en un envase sellado herméticamente para evitar la entrada de oxígeno y microorganismos después de la esterilización. El envase debe presentar condiciones de vacío para asegurar la calidad del producto. El enlatado puede quedar algunos termófilos esporulados. Los tipos de envases para enlatado pueden ser de cristal, plástico, papel, lámina de aluminio y hojalata con recubrimiento de estaño. Los de cristal pues dejan pasar la luz, favorece que pueda alterarse el producto y degradarse algunas vitaminas. El plástico no son muy recomendables cuando contienen alimentos ácidos. En los casos de papel, la porosidad del papel puede hacer lo hace recomendable para aquellos productos que transpiran, como los vegetales. La lámina de aluminio, su permeabilidad y su resistencia a las temperaturas han extendido su uso. No es recomendable para envolver productos ácidos ni para someterlos a altas temperaturas. Y la hojalata con recubrimiento de estaño, esa es la más utilizada. Los productos o los alimentos tienen que ser tratados con térmicos antes del envasado. En los líquidos se trata térmicamente el producto a la alta temperatura y se envasa asépticamente en recipientes estériles. Y para cuando son después del envasado, es en sólidos, se envasa el producto, en recipientes se sella y después se trata a vapor con presión. Alimentos envasados a presión se envasan bajo la presión de un gas. El dióxido de carbono inhibe el crecimiento de muchos microorganismos, pero no bacterias lácticas ni levaduras. El nitrógeno no inhibe el crecimiento de aerobios y el óxido nitroso retarda el crecimiento de algunos hongos. Esto permite que el alimento salga en forma de espuma, pulverización o líquido. Es un método muy utilizado para los envases, sobre todo los envasados a presión. ¿Qué ventajas? Pues que las latas son ideales para mantener alimentos en épocas de escasez durante largo tiempo. El envase puede reciclarse. ¿Qué desventajas? Pues que pueden ser tóxicos si no se cuida la parte de la estructura de que contenga metales pesados. Evitar normalmente las que tienen soldaduras y con tratamiento térmico eficiente puede servir con medio de crecimiento para microorganismos. ¿Cuáles microorganismos? Pues los crustaceos. Recomendaciones: utilizar latas con película interior para recubrir el metal y evitar el contacto
con el material envasado. Evitar comprar latas con abombamiento o con golpes. Y vamos a dejarlo hasta aquí, para que ya se me despierten y ya puedan. O sea, 2 horas es muy pesado. TDT. Es más, ¿alguien quiere ganarse puntos? ¿Algún equipo que quiera participar y que hable el día de mañana en tiempo de muerte térmica? Valor D, valor Z, valor F, concepto de 12S, perdón, 12D. Y ya. Pero estos aspectos, el tiempo de muerte térmica, TDT. ¿Algún equipo? En el Xiomara, chat hay un voluntario. sí, ya salió aquí Xiomara. Excelente. Ok, entonces déjeme de paso anotarle aquí. Valor TDT. Tiempo de muerte térmica. Ahí está. Esos serían los temas para el día de mañana. Ok. Y vamos a dejarla de ese tamaño porque se
se vuelve muy, muy tedioso y